Hola, buenas noches. Noche de viernes a sábado. Dijimos ayer que hoy había programa y aquí estamos para explicar esa segunda sesión de investidura donde también ha sido fallida por el señor Feijóo, esta vez con un resultado un poco diferente. Lo explicaremos al final del programa, ese error en el voto del diputado de Junts, de Eduard Pujol, que al final, pues, obviamente era indiferente, pero que ha significado un movimiento cuanto menos curioso. Hoy vamos a hablar de 7 temas centrados exclusivamente en lo que ha pasado hoy. Hablaremos de los pasos que ha de dar el rey, ya ha dado los primeros pasos, y de lo que puede significar, del miedo que existe en el PSOE, porque se están dando cuenta de que si no logran el gobierno van a tener un problema. De la comunicación que está estableciendo el PSOE desde hoy mismo, desde la misma jornada de sesión de investidura, jugando con dos argumentos fundamentales. Luego hablaremos de Feijóo, que dice que ha merecido la pena la sesión de investidura. Nosotros se lo confirmamos. Ha dejado claro de que se ha apartado por un momento la señora Ayuso y que ha dejado libre el campo a Feijóo, sobre todo si puede haber nuevas elecciones, y de los cambios que pueda haber en el equipo del PP, que algunos pensamos que debe empezar por su equipo de asesores principal. Pero bueno, eso es una decisión del señor Feijóo, que por cierto se ha ido corriendo a coger un avión porque lo importante era pasar el fin de semana tranquilo. En fin, parece que vuelve a los viejos tópicos. Luego esa votación en el Parlamento de Cataluña donde exigen el referéndum y la amnistía a los partidos que pacten la investidura de Sánchez. Algunos creen que están tensando mucho la cuerda, otros creen que es un juego. Luego, como hemos dicho, esa votación de Puyol y esa chapuza, vamos a decirlo así, de Armengol, convirtiendo ese voto en nulo cuando precisamente lo que no ha dicho era que fuera nulo. Luego acabaremos con ese incidente que ha surgido a la mañana, intentando explicar un poco, del diputado Óscar Puente, el troglodita del PSOE, con un viajero en el AVE de Valladolid. Al final, esto es como la vida misma. Al final, los datos, las pruebas, los vídeos en este caso, pues sobre todo el atestado policial ha dicho que no ha habido ni amenazas, ni agresiones, algo que algunos medios han estado difundiendo durante todo el día y que incluso un atestado policial, que como saben es lo que es la llave maestra, digamos, de cualquier actuación posterior, pues está claro que no ha existido. Viendo los vídeos, está claro que es una pregunta que luego se transforma en un poco más fuera de lugar, pero que si hubiera tenido las tablas el diputado y no la chulería que ha tenido, pues seguramente hubiera ido por otros derroteros. Y si les parece, empezamos a hablar, tras esa votación fallida de Feijóo, de los pasos que llegan ahora, prácticamente de forma inmediata. Armengol se ha ido a la zarzuela, allí ha dado al rey la resolución de que no ha salido Feijóo, y el rey ha indicado que el lunes y martes empezará las rondas de consultas para ver si designa un nuevo candidato. Y aquí es donde todo se pone ya las curvas verdaderas, como decimos aquí, del Tourmalet. Empieza aquí la ascensión, vamos a decirlo así de una manera clara, y empieza con dudas de unos y de otros. Algunos consideran que esa aceleración de la decisión del rey de ponerlo ya el lunes o el martes responde a la necesidad o la querencia de Sánchez de querer ser investido antes de la proclamación del juramento de la Constitución de la princesa Leonor, y otros consideran que es una jugada del propio rey porque cree que ahora no está atado todavía el acuerdo entre Sánchez y el mundo independentista, con lo cual le pone prisas y obliga a este fin de semana a hacerle trabajar más de la cuenta. Cada uno tiene su argumento. Algunos creen, obviamente, que el rey no está informado. Bueno, alguno puede creer lo que quiera. Y otros creen que el rey está jugando a comunicar, o incluso que el rey está jugando a algo que cuanto menos es interesante, que es aquella opción de, oiga, yo no me voy a meter en follones, que ya tiene suficientes follones el propio Sánchez para aprobar este tema, para que yo encima, negando la designación de Sánchez, pueda convertir esto en un problema de monarquía sí o no. Porque la jugada de contar los palitos tiene varias variantes que son siempre interesantes. Está claro, como hemos dicho estos días, que si la consulta al rey fuera estrictamente jurídica, debería haber notificaciones fehacientes de todos los que han ido y se han significado a quién van a apoyar. No valdría que Sánchez dijera que a mí me va a apoyar mi tía o Esquerra o Bildu si estos no le confirman al rey directamente la posición. Pero claro, ahí tenemos el primer problema. Es
una consulta o es una opinión exclusivamente del rey? Porque claro, si al final es una opinión exclusivamente del rey, vamos a tirar aquí un capote. No estaríamos delante de una monarquía parlamentaria, estaríamos de una monarquía absolutista, donde el rey, oiga, me han dicho esto y decido a mi criterio lo que me da la gana, sin normas, sin leyes, sin notificaciones fehacientes. Algunos creemos que quedaría extraño, porque en el fondo lo que estaría demostrando es que el rey participa más de lo que debiera, donde no debiera. Porque si la consulta es estrictamente contar la gente que viene a verme y me dice su apoyo a un partido, o si la consulta es algo más allá. Y aquí entramos un poco en la posición de la Casa Real, que como hemos dicho en muchas ocasiones se maneja muy bien en la comunicación, pero aquí tiene un problema importante. Porque claro, todos estarán de acuerdo que si la Casa Real pues decide dos cosas hipotéticas. Una, que no ha valorado ningún candidato que tenga opciones reales para gobernar, con lo cual establece una nueva ronda de conversaciones. O dos, que no da por válido que Sánchez le transmita que Junts, Esquerra, que por cierto han dicho que no van a ir, Bildu y el Bloque, hablamos de 20 diputados, pues no le consta de forma efectiva que van a manifestar en la votación. Y estamos en la pregunta del millón. ¿Es suficiente que un candidato diga que esos señores que no quieren ir a verle van a votar a mi favor? ¿O el rey solo debe atender a los diputados que representa la persona que viene a verlos? Algunos decían que esto se solucionaba fácilmente, se obligaba a Bildu, a Esquerra, a Junts y al Bloque a ir a ver al rey, pero obviamente ya han comunicado que no van a ir a las consultas. Con lo cual, lo que va a leer el rey, lo que va a sumar el rey el próximo lunes y martes son 172 palitos a favor de uno y, si no nos equivocamos, sobre 150 y largos a favor del otro. Con lo cual estamos en una situación un poco estúpida. Quien más palitos tiene no es la persona que voy a proponer de candidato. Y algunos aquí cada vez tenemos más claro que la Casa Real, conocedora de las dificultades internas del PSOE, pues quizá apueste por designar a Sánchez. Algunos se van las manos a la cabeza, pero es que es una situación que empieza a ser compleja de estudiar y de dar un resultado blanco o negro. Porque quizá incluso Sánchez puede comunicar al rey que a día de hoy no tiene cerrados los acuerdos, con lo cual estaríamos en una situación todavía más confusa, porque parece extraño que el rey vuelva a designar a un Feijóo que no tendría tampoco a día de hoy obviamente, los palitos necesarios para poder gobernar en España. Y esa es una situación que es, digamos, diferente a lo que ha existido en otras ocasiones. Y por eso hay que empezar a intentar estudiarla de una manera diferente. Nosotros lo que apelamos, como llevamos apelando, es que hay que seguir día a día los pasos. Nos faltan personajes en este Tourmalet, nos falta el señor Llarena y nos falta obviamente los miedos internos en el PSOE. Que los miedos internos empiezan a ser cada vez más notorios. Lo acabaremos al final del programa comentando ese incidente del señor Puente. Porque la sensación que hay en el PSOE es que si no logran gobernar, lo pueden pasar muy mal. Están empezando a estar en un estado de pánico de que es o todo o nada. Y hemos dicho muchas veces que en la política lo peor que puede existir es el blanco y el negro. Lo ideal es jugar en gamas de grises, porque cuando juegas a blanco y negro, como está ahora mismo el PSOE, pues tienes opciones de pegarte una bofetada. Ya no les decimos nada de Sumar, que encima tiene la presión de Podemos con ese mismo tema. Y en ese aspecto, el PSOE está lanzando ya desde el día de hoy de la segunda sesión de investidura, está comunicando bajo dos líneas importantes e interesantes. Lo hemos comentado hoy en un hilo en redes. La primera es presionar al rey. Fíjense que ha citado el señor Puente un par de ocasiones al rey, también algún que otro partido, diciendo que no era idóneo haber
nombrado candidato a Feijóo, están presionando ya a la Casa Real, que entre nosotros le entra por una oreja y le sale por otra lo que diga el señor Puente, y por otro lado están transmitiendo a partir de los medios de comunicación prostituidos que sería una mala decisión que hubiera elecciones en este país, porque los españoles estamos cansados de votar, lo cual no les voy a negar que es cierto, pero lo que obvían en este mensaje, que lo único que quieren es trasladar, digamos, su propio pánico, es que seguramente muchos votantes, y se ha visto en estas últimas encuestas del PSOE, lo que no están nada de acuerdo es precisamente con que les hayan presentado un programa y una negativa rotunda de que no iba a haber amnistía ni referéndum y se lo hayan cambiado en el último momento. Es la sensación aquella de ir engañando de forma continuada. Ya no hablamos de los indultos, etcétera, etcétera, que parece la dinámica del PSOE. No se atreve a decir lo que va a hacer porque sabe que sus votantes, aunque sean bobos e ignorantes, prefieren creer la mentira que enfrentarse a la realidad. Y claro, el PSOE debe intentar evitar a todo ritmo las elecciones porque seguramente sería muy difícil explicar desde el partido de Sánchez cómo han prometido la amnistía, cómo han prometido todo, aunque digan que no pueden llegar a tanto, cómo se ha estado deslizando todos estos días y que en el último momento tengan que enfrentarse a unas elecciones. Porque claro, conociendo al Partido Socialista, si fueran elecciones, les aseguro que una línea fundamental de su programa es que sería no amnistía, no referéndum. Justo lo contrario que han ofrecido al equipo de Puigdemont. Parece aquello de todo es mentira en el Partido Socialista que algunos parece que no acaban de tener todavía muy claro. Y a todo eso, Feijóo, cuando ha acabado esa votación, pues se ha ido casi corriendo, ha cogido un coche porque tenía prisa, ha dicho a los periodistas, no puedo estar más, que me tengo que ir, que voy a perder el avión. Hombre, señor Feijóo, que mire que hemos dicho que ayer estuvo espléndido, pero queremos algunos que atender a los medios, a la gente que le vitoreaba, quizá justifica perder un avión. Ha vuelto a ponerse en esa posición maximalista que curiosamente a última hora de hoy empiezan algunos desde el PP a exigir cambios a Feijóo. Fíjense el detalle, que no exigen el cambio de Feijóo, sino el cambio en su equipo de Feijóo. Y nosotros, que no pintamos nada en estas historias, ya lo saben, nosotros somos unos outsiders, creemos que si Feijóo quiere tener futuro, debe empezar prescindiendo de mucha gente de su equipo. Quizá no prescindir de su clan gallego, porque le tiene confianza, pero ha quedado demostrado que todos aquellos estrategas que han participado en sus campañas han sido un auténtico fracaso, porque lo de hoy de Feijóo, no lo olviden, debería haber sido una investidura con más de 180 votos y ahora mismo estar explicándoles el nombre de los nuevos ministros del gobierno de Feijóo. Pero su fracaso electoral, a pesar del éxito de la sesión de investidura, pues debe tener algún tipo de explicación y sobre todo algún tipo de repercusión en el equipo. E insistimos en algo que pocos medios han dicho. En la sesión de investidura empezó flojeando Feijóo y cuando tuvo que responder a lo que no le había preparado el equipo, demostró su gallardía y su excelente forma para el debate. Cuando él preparó las cosas. Y todos sabemos, y estarán de acuerdo con nosotros, que la política no es algo individual. La política es algo donde uno puede ser bueno o muy bueno, pero necesita un equipo que le haga todavía ser mejor. Y está claro que Sánchez, con todo el respeto, no es precisamente muy bueno, es un pillo, eso no vamos a negar, pero estratégicamente no es un gran político, no es un gran retador ni un gran debatidor, pero tiene un magnífico equipo que le acompaña en todo momento. Curiosamente, Feijóo parece que en el debate está más cómodo, tiene esa socarronería y esa forma ágil de contestar, pero tiene un equipo nefasto. Y fíjense, la importancia de los equipos, aquí lo hemos resaltado en muchos programas, que al final la clave es tener un buen equipo, porque uno solo no puede presidir un gobierno. Esto no son épocas dictatoriales.
Y hay miles de temas donde lo más importante es tener un equipo que te funcione y parece a día de hoy que el de Feijóo no lo es. Se exige desde el PP cambios. Vamos a ver si se producen o no, porque todo va a depender obviamente de lo que pase estas semanas en la subida al Tourmalet. Que nadie piense que Feijóo debe tomarse vacaciones. Él seguramente estaría encantado del lunes ya estar fuera de onda. Pero el lunes tiene ya también la visita a la Casa Real y vamos a ver qué le pide él al rey. No es esto como los Reyes Magos, que le pedimos a los Reyes Magos, pero ojo porque todo está ahora mismo en marcha. Y este fin de semana, donde nosotros vamos a estar, va a ser un fin de semana muy intenso, porque las cosas no cerradas hay que cerrarlas y las cosas que parecían cerradas hay que reconfirmarlas. Porque ha pasado muchas cosas estos días y ha pasado, por ejemplo, que hoy mismo el Parlamento de Cataluña ha aprobado una petición de Junts y Esquerra, que ha votado a favor también la CUP, donde exigen a los partidos catalanes, que es una exigencia un poco ambigua, pero bueno, de que solo se pacte la investidura del presidente, no especifican a Sánchez, si se aprueba la amnistía y el referéndum de autodeterminación. Han subido un poco un escalón más. Porque en el independentismo son conscientes de que esto va de quién es el primero que se baje los pantalones. Porque recuerden, el PSC dice que esto es una burrada, que así nos avanza, el PSOE calla, aunque haya firmado una nota conjunta, pero la realidad es, amnistía y referéndum es bajada de pantalones del PSOE, no amnistía, no referéndum, es bajada de pantalones del independentismo. Y hay que valorar, y eso los que nos encanta negociar saben que estaríamos ahora disfrutando, estando en cualquiera de esos dos partidos, hasta dónde puede llegarse al punto común donde ambos estén de acuerdo. Sin lugar a dudas, es complicado porque parecen, como hemos dicho antes, el blanco y el negro, aquí no hay gama de grises. Parece que no le vas a explicar a un independentista que lo del referéndum, no, hemos quedado que lo hablaremos de aquí 3 años. O lo de la amnistía, no, hemos dicho que lo aprobaremos de aquí 3 meses. Hombre, si se traga eso el independentismo es que son más tontos de lo que parecen. Y al revés, ¿cómo explicaría al PSOE a sus votantes que la amnistía, es decir, convertir a una parte de los españoles que han robado en libres, sin cargos, o un referéndum para la autodeterminación, convertirlo en algo que no habían dicho y que incluso habían negado en la campaña electoral? Son momentos apasionantes, lo hemos dicho más de una ocasión, y estamos ahora sí en esa subida del Tourmalet donde todo puede pasar. A alguien le puede dar una pájara, alguien se puede cabrear y alguien puede caerse hasta de la bicicleta. Y recuerden, todavía no ha intervenido Llarena. Ojo al dato. Porque aquí hay teorías para todos los tipos. Nos explicaban una teoría que casi podíamos hacer un argumento de Hollywood, pero nos parece interesante explicarla para que vean hasta dónde llegamos en algún tipo de análisis. Nos decían que la estrategia, no sé si, bueno, sí que saben, porque lo explicamos anoche, que había muchos follones en eso de la Casa de la República, dinero que se perdía, etcétera, etcétera. Y alguien nos ha preguntado hoy directamente, dice, oiga, eso, pues eso, es del 2020. Con lo cual alguien se ha dedicado a explotarlo ahora. Hay una emisión de una líder de esta república francesa que se produce en marzo del 2020, pero ha salido el tema hoy con fuerza, como colocándolo en este tiempo. Y alguno empieza a interpretar que esos son movimientos. Alguno dice, ya saben que al CNI se le colocan muchas cosas, movimientos desde los servicios de información para intentar desprestigiar a Puigdemont, y alguno va más allá y dice que son movimientos desde los servicios de información del gobierno, como si no fueran independientes, para intentar descolocar junto a una petición de extradición de Puigdemont. Fíjese dónde llega la historia. Una vez extraditado Puigdemont, Junts se ha quitado de en medio a Puigdemont y decide
que no le hace falta la amnistía porque era por Puigdemont y pacta con el gobierno y encima se han cargado a Puigdemont. Sé que es un poco casi esquizofrénica la historia, porque implica muchos argumentos. Pero oiga, para que vean que de cualquier cosa hay que sacar análisis y hay que intentar interpretar qué puede tener de real o no. La historia, sin lugar a dudas, se las trae. El argumento lo repetimos para aquellos que no lo hayan entendido. Montamos que son unos corruptos en Bruselas, desde España. Eso conlleva que simultáneamente Llarena pida la extradición, se conceda la extradición, que en principio se habría de conceder, y en vez de convertir eso en un no rotundo a Sánchez por el independentismo, como hemos mezclado lo de la corrupción y los de Junts son la gente más honrada del mundo y quieren cargarse a Puigdemont, vamos a ser sinceros, pues ellos argumentan que ahora ya no pedimos la amnistía, porque parece que eran corruptos esos nuestros y nosotros somos los buenos. Y está intentando los órganos del gobierno con el CNI y los jueces putear al independentismo porque saben que era un gobierno progresista. Pues le vamos a dar nuestros votos a Sánchez. Bueno, cada uno puede tener su argumentación. Realmente son historias complicadas. Y hoy con el movimiento ese extraño del señor Eduard Pujol, que más que nada que había sido director de RAC1, de unas emisoras del grupo Godó, con lo cual se sobreentiende que idiota no es, realmente recuerden este personaje que ha votado hoy confusamente, recuerden que es el que explicó en el 2018, si no nos equivocamos, que le perseguía, hoy toca hablar mucho del CNI, un agente del CNI en patinete, que le está persiguiendo por todos lados. Hombre, nosotros les decía que ellos ni confirmamos ni desmentimos estas cosas, porque cada uno se desplaza como puede, pero, en fin, Eduard, que hoy nos parece que estabas cenando por Vilafranca, pues no lo sabemos exactamente si te espiaban desde el patinete o no, pero lo que hoy ha quedado claro no es tu chapuzada de votar no, sí, sí, no, que la persona de la mesa ha dicho que su voto era un sí a Feijóo y así se ha contabilizado. Al principio ha habido una discusión, luego en medio del Congreso y al final Armengol ha decidido algo sumamente chapucero. Porque él había dicho sí, luego ha dicho no, pero la mesa ha considerado que sí, porque es la primera. Recuerden que si fuera una votación telemática, lo que se vota no se puede cambiar. Con lo cual parece ridículo que al ser oral se pueda cambiar. O sea, no puede tener más fuerza una cosa que otra. En todo caso, ha decidido la presidenta Armengol que eso era un voto nulo. Nosotros siempre hemos pensado que los votos nulos es cuando pones que te vote chapote. Pues eso es un voto nulo, por decir algo. Hijo de puta, eso es un voto nulo. O romper la papeleta. Pero hombre, el señor claramente ha votado que sí. El PP se ha quejado luego, en ese momento es cierto que no era intrascendente este tema, pero las formas son muy importantes de mantener. Y algunos pensamos que todos estos errores lo que deben dar es, no sabemos si la palabra correcta sea jurisprudencia, pero sí que deben dar un pie interesante para que no vuelvan a suceder. Es decir, lo normal es que hubiera una petición del Grupo Popular, solamente lo acabará haciendo Vox, diciendo de que alguien establezca, bien sean los letrados del Congreso, en un caso como ese, que debe suceder. Porque al final, de los errores, la democracia acaba reforzándose. Y estaría bien que cuando alguien dice sí y no, si hay un tiempo a rectificar, que se establezca 2, 3 segundos, 10 segundos, no lo sabemos exactamente cuál, o que no se establezca ninguno. Oiga, que eso tenían que decir sí o no. El señor Pujol tampoco parece un dechado de inteligencia, ya no lo era en la RAC, tampoco parece que lo es siendo diputado. Ya fracasó, por cierto, haciendo un programa de televisión con Pilar Rahola. En fin, suponemos que está traumatizado todavía con los patinetes. Y quien parece que está muy nervioso también, obviamente, es el señor Óscar Puente, ese señor del Pleistoceno que utiliza el señor Sánchez como, no sabemos muy bien exactamente cómo, íbamos a decir como cheerleader, pero no parece que tenga la figura de cheerleader el señor Puente, que ha montado un incidente en el tren AVE de Valladolid a Madrid. Ha obligado a retrasar el tren. Hay versiones de 20 minutos, 18, 45, bueno, en fin, vaya usted a saber. Pero la realidad es que todo viene el origen, ya hay vídeos, por una pregunta sobre
¿qué va a hacer con Puigdemont? Pues miren, esa negativa de Sánchez, uno entiende que no salga a la calle, a decir eso, pues un político en el siglo XXI debería explicarlo. Pues mire, pues podría haber respondido, pues mire, pues le soy sincero, no lo sé. Que por cierto, sabemos, y aquí lo decimos con todas las palabras, que Puente no tiene ni puta idea de nada de eso. Puente es un tonto, perdón, ¿eh? Un personaje oscuro que está allí para decir lo que le dicen que diga, pero no está en ninguna negociación, como para imaginarse, porque las negociaciones intenta ir gente con un coeficiente intelectual suficientemente elevado para enterarse de las cosas, y Puente no cumple esos requisitos. Pero no, él se ha puesto en plan chulesco aquello de que yo soy diputado, ha llamado a la policía, se ha montado un follón, y lo peor no es lo que haya pasado, que hay vídeos donde queda en evidencia todo. Lo peor es dos cosas fundamentales. Una, ustedes saben que cuando hay un incidente de cualquier tipo, lo fundamental es el atestado policial. Pues el atestado policial ha dicho que no había ni amenazas ni agresiones. Ojo al tema. Él ha dicho, por cierto, que iría a la comisaría del Congreso, que está, bueno, da igual, no sabemos dónde está, pero allí a presentar la denuncia. Y la realidad es que, claro, si el atestado policial dice que no ha habido agresiones ni amenazas, pues no sabemos de qué va a presentar la denuncia. Es que me ha hecho una pregunta sobre Puigdemont. Hombre, eso hasta que sepamos no es delito. Pero lo grave es que algunos medios, empezando por EFE, siguiendo por la cadena SER, todos los medios prostituidos, han dicho de que había habido una agresión y un acoso. Y se hace extraño que en el atestado policial no hablen de una cosa ni de otra. Con lo cual estamos en ese victimismo que intentan crear. Hemos escuchado alguna declaración casi escandalosa. Eso lo ha creado el apoyo de Vox al PP y no sé qué. Que vuelve a ser esa comunicación que decíamos del PSOE, que forma parte todo de lo mismo, de que pánico a las elecciones. Y quieren transmitir que el votante ya está satisfecho con lo que hay y que solo los muy fachas están intentando cambiar las cosas. Pues no. Esto es algo que Feijóo explicó el otro día. Las cosas son muy simples. Aquí hay un partido, el Partido Socialista, que no solo no llevaba la amnistía y el referéndum, sino que negó reiteradamente que lo fuera a aplicar. O sea, no es que no lo llevara, es que negó que lo fuera a aplicar, y que ahora, tras haber engañado a sus votantes, lo lleva como principal elemento negociador, poniendo y doblegando al Estado contra las peticiones del cuarto y quinto partido en las elecciones catalanas, en la de Comunidad Autónoma Catalana, perdón. Y algunos, dentro del Partido Socialista también, consideran que ese cambio significativo en lo que se había dicho y lo que se está haciendo debe ser refrendado por los votantes en unas nuevas elecciones. Pero es bien consciente el Partido Socialista que ha de explotar todos los argumentos para no llegar a elecciones, porque sabe perfectamente que incluso su votante no está de acuerdo con esa medida. Y hay encuestas, lo hemos comentado, que mueven el 19, el 20, incluso alguna el 30, el 40% de votantes del PSOE que estarían completamente en desacuerdo. Que no quiere decir que voten a Feijóo, obviamente, pero que se pueden quedar en casa. Y ustedes se imaginan que si estamos hablando de un movimiento de 1, 2, 3, 4 diputados para cambiar de presidente, si hubiera un 20% de movimiento, que se dice pronto, estamos hablando de entre 60 y 90 diputados que podrían cambiar. No de 4. Y ojo que 90 son muchos diputados. Y esa es la realidad, con lo cual la comunicación del PSOE debe centrarse, obviamente, en presionar al rey para que designe a Sánchez. Quizá crea que las cosas se pueden ir arreglando poco a poco y no poner en riesgo la monarquía. No designar al rey podría ser una explosión brutal, y lo verían en minutos, antimonárquica en este país. Y hay que ser consciente de eso. No nos gustaría, y miren que nos encanta meternos en follones, y nos encanta estar en temas complicados a nosotros. Hemos hecho de eso casi, vamos a decir, nuestra forma de vida. Pero, joder, es que
meterte en ciertas mierdas es muy complicado. Y estamos hablando de un tema de comunicación de mucha gente. Con lo cual, vamos a ver si el rey decide pasar por encima pensando que ya lo arreglarán otros, o decide tomar cartas en el asunto. Porque en todo caso, estamos en un momento crítico para la democracia, pero no, insistimos, porque gobierne Sánchez o no, que nosotros saben que no nos gusta, y lo decimos con claridad por sus políticas, pero oiga, si estos años ha estado cumpliendo la ley, alguna sentencia del Constitucional, pero no ha pedido la amnistía ni nada, pues oiga, pues habrá que aguantarlo. Lo que está claro que si rompe la separación de poderes, si anula a los jueces, si perdona a los delincuentes por mantenerse en el cargo, creemos que eso es un salto cualitativo que no debe permitirse. Y en eso hay que estar pendiente. Decíamos, fin de semana que va a ser muy intenso. Veremos si mañana hay novedades y hacemos programa, también se lo decimos, hoy exclusivamente dedicado a todo lo que ha pasado. El domingo sí que, en principio, volveremos para explicar ya el enfoque de la próxima semana con las rondas de conversaciones del rey, a ver si durante estos días van surgiendo nuevas novedades. Nosotros vamos a estar aquí explicándose, aunque sea viernes, aunque sea sábado, aunque sea domingo. Los domingos siempre programa, pero bueno, lo decimos ahora por quedar un poco bien, que también imaginan que a estas alturas de la semana estamos un poco cansados de tanta dinámica y de tanto analizar. Pero en todo caso vamos a intentar seguir explicándoles las cosas que están sucediendo. No olviden que cuando se sube el Tourmalet, quienes se cansan son los ciclistas. Nosotros como espectadores podríamos hacer como aquellas etapas de Indurain de hace muchos años, perdón si hay ciclistas nuevos, pero tenemos una edad, de sentarnos viendo la tele con unas patatas fritas y disfrutando del espectáculo. Sabemos que algunos van a pensar que nos estamos riendo, no. Creemos que es un tema muy serio, pero también creemos que no debemos sufrir los ciudadanos las incompetencias de los políticos y que al final, de una manera u otra, las cosas para aquellos que da la sensación que quieren infringir las leyes, pues no deberían irles bien del todo. Vamos a ver cómo se asciende esta primera fase del Tourmalet con ya curvas intensas, grandes pendientes, y decimos, falta ya arena, faltan las broncas del PSOE cuando, si se consigue designar, veremos si algún ciclista abandona ya en estas curvas intensas o si alguno sigue directo hacia la meta buscando la presidencia del gobierno. Nosotros nos vamos a ir, decimos, no sabemos si mañana o el domingo seguro, mañana lo iremos confirmando durante el día. Si ven alguna gran novedad, no se preocupen que aquí estaremos para explicarla. En todo caso, nos emplazamos al domingo, como siempre decimos, simplemente seguimos.